En el día a día de un científico de datos, una de las preguntas más importantes es ¿cómo empezar un proyecto de ciencia de datos? Averigüémoslo en este episodio de Day to Data. Así es como yo estructuro cualquier proyecto de ciencia de datos. Este es mi pipeline. Ahora, veremos más detalles de eso en otro video, pero hoy nos enfocaremos en el primer punto, el primer paso para construir un buen proyecto de ciencia de datos. Y tiene que ver con hacer una buena pregunta, crear una buena hipótesis. Entonces, deberíamos de empezar a fijarnos en cuáles son los problemas del negocio particular en el que estamos, de la industria en la que estamos. ¿Cuáles son sus problemas? Ahora, recordemos que no existe en la vida real respuestas correctas, pero sí hay buenas preguntas. Desgraciadamente, cuando aprendemos, estamos en un paradigma basado en soluciones correctas. Nos ponen un examen, nos ponen un proyecto y ese proyecto ya tiene una solución. Claro, eso es fantástico para aprender. Sin embargo, en la vida real, especialmente cuando estamos haciendo algo nuevo, no tenemos esa solución, no sabemos cuál es la solución correcta. Y lo que tenemos que hacer es buscar algo mejor de lo que tenemos en este momento. Así que tenemos que virar e irnos hacia un paradigma de hacer buenas preguntas. Entonces, ¿cómo definimos cuál es un buen problema para el negocio? Para así definir una buena pregunta. Empecemos pensando, ¿qué le duele al negocio? ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿De qué está sufriendo? ¿A dónde está gastando más dinero que el que debería? ¿A dónde hay costos sumamente altos? ¿A dónde hay probabilidades de mejora? ¿Cuáles son esos puntos que los clientes están reclamando? Todos esos son puntos de dolor que nos pueden abrir las opciones a hacer buenas preguntas. También podemos preguntarnos, ¿qué está evitando el crecimiento del negocio? Muchos negocios llegan a un punto en el que ya no pueden seguir creciendo por razones de que no saben cómo mejorar un proceso, no saben cómo automatizar un proceso y seguir contratando gente simplemente no es una buena opción, ya que los costos empiezan cada vez a ser mayores y empieza a aumentar el riesgo para la organización. También preguntémonos, ¿qué podría exponenciar el crecimiento del negocio? En otras palabras, ¿cuál es el punto que si lo eliminamos puede ayudar a que este negocio crezca mucho más rápido de lo que está creciendo en estos momentos? Eso nos lleva a pensar mucho en la automatización. En otras palabras, ¿qué podemos automatizar de un negocio? Por ejemplo, si lo que nos tiene estancados es que nuestro departamento de servicio al cliente de contestar teléfonos ya es demasiado grande, tenemos que empezar a pensar en cómo lo automatizamos, de repente a través de un chatbot. Y aquí es donde tenemos que pensar en qué tan bueno debe ser ese chatbot. Por ejemplo, si ahorita tenemos con nuestros representantes un 90% de satisfacción, ¿será que si reemplazamos gran parte de este departamento con un chatbot con un 85% de satisfacción sea lo suficientemente bueno? Y probablemente para el crecimiento del negocio la respuesta sea que sí. Así que muchas veces no tenemos que reemplazar algo por algo mejor, simplemente reemplazarlo por algo suficientemente bueno. Y por supuesto, tenemos que preguntarnos, ¿qué podría crear valor en la organización? Pero hablaremos de esto un poquito más adelante. Así que, ¿qué le duele al negocio? ¿Qué está evitando el crecimiento del negocio? ¿Qué podría exponenciar el crecimiento? ¿Y qué podemos automatizar? Son cosas que tenemos que investigar para definir una buena pregunta de negocios. En otras palabras, para definir una hipótesis. Ahora, recordemos que estamos hablando de ciencia de datos, no de hagamos lo que nos dé la gana con datos. Por ende, para aplicar ciencia tenemos que definir una hipótesis que tiene que ser posible de refutarse. En otras palabras, nuestra hipótesis tiene que ser falible. Puede ser que la respuesta sea no. Por eso, cuando hacemos ciencia, tenemos nuestra hipótesis y lo que llamamos la hipótesis nula, que es la hipótesis que nos dice que estamos equivocados. En otras palabras, tenemos que poder escoger entre una de estas dos y experimentar para ver cuál de ellas es cierta. Y por ende, es importante definir estándares, como les decía anteriormente. Si queremos mejorar nuestro servicio al cliente o automatizarlo, queremos que sea igual, puede ser hasta un poquito peor o un poquito mejor de lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, en un proyecto de ciencia de datos, donde queremos que un algoritmo
descubra si en una radiografía de pulmones hay o no hay cáncer o una enfermedad particular, lo que queremos es que sea igual de buena o mejor que un médico. No queremos que llegue a un 100% porque eso es prácticamente imposible. Entonces, la hipótesis debe venir específicamente con un estándar. Entonces, por ejemplo, una buena pregunta de negocios es, ¿podríamos construir un chatbot que nos dé un 85% de satisfacción al cliente para atender a nuestros clientes? Esa es una buena pregunta de negocios. ¿Por qué? Porque podemos ponerla a prueba con un segmento pequeño de nuestros clientes. Podemos crear un chatbot, experimentar con él y ver si logramos llegar a este nivel, a ese estándar que definimos o no. Si la respuesta es no, comprobamos la hipótesis nula, y si la respuesta es sí, estamos comprobando nuestra hipótesis a través de una buena pregunta de negocios. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar después de que ya tenemos una idea de una buena pregunta es, ¿cuál es el valor de esta hipótesis para la organización? En otras palabras, ¿cuánto valor puede crear o ahorrarle a la organización? Si seguimos hablando de nuestro chatbot, bueno, si nuestro chatbot va a reemplazar al 50, 60, 70% de nuestro departamento de servicio al cliente, esto va a generar un ahorro. Y tenemos que ver también cuánto va a costar este proyecto, cuánto va a costar no solo tener ese chatbot activo, sino construirlo y mejorarlo y mantenerlo a través del tiempo. Si el costo de construirlo es mucho menor al costo de pagarle a las personas que están ahora en nuestro departamento, por supuesto que va a ser un excelente proyecto. Ahora, por otro lado, tenemos que pensar que ojalá, especialmente si la organización, este es su primer proyecto de ciencia de datos, que hayan victorias tempranas. En otras palabras, que podamos hacer proyectos que se puedan descubrir a corto plazo. ¿Por qué? Porque muchas empresas jóvenes, especialmente si van a gastar dinero en proyectos de ciencia de datos, no tienen mucha paciencia. Así que tenemos que buscar proyectos rápidos, proyectos que podamos enseñar una victoria y enseñar el valor de la ciencia de datos lo más rápido posible. Entonces, ya tenemos una pregunta falible, ya tiene un estándar definido, ya sabemos que sí le va a generar valor a la empresa, que sigue ver si tenemos la data para comprobar nuestra hipótesis o probar la hipótesis nula. Entonces, ya que lo que tenemos que hacer es probar con los datos si podemos construir aquello que estamos proponiendo, tenemos que analizar si los datos que tenemos son suficientes o si podemos conseguirlos relativamente rápido, algo que no nos toma demasiado tiempo. Porque si no tenemos los datos, tenemos que dejar ese proyecto de lado y buscar otra pregunta, buscar otra hipótesis que sí podamos experimentar con los datos que tenemos en un momento dado. Entonces, ahora sí, tenemos una buena pregunta, sabemos que va a generar valor a la empresa y tenemos la data. Listo, estamos listos para empezar nuestro proyecto de ciencia de datos. Pero puede pasar muchas veces. ¿Qué sucede si, aunque ya pasamos por todo esto y creemos que tenemos una buena pregunta, si conforme vamos avanzando en el proyecto descubrimos que tenemos la pregunta equivocada, que esta no es al final de cuentas una pregunta que podamos responder en este momento? Pues no pasa nada. La ventaja de estos proyectos experimentales es que podemos devolvernos en cualquier momento y alterar la pregunta y cambiar nuestra hipótesis. ¿Qué pasa si durante la investigación de los datos descubrimos que esta no era una buena pregunta o que esta no era la mejor pregunta o que hay una mejor pregunta que nos podamos hacer? Fácil, nos devolvemos y cambiamos la pregunta. Ahora, lo que ustedes se estarán preguntando realmente es ¿qué sucede si empezamos con una mala pregunta? Bueno, aquí sí tenemos un pequeño problema. Si empezamos con una mala pregunta, como por ejemplo, ¿qué pasa si nos preguntamos únicamente, ¿podemos mejorar el desempeño de la empresa en el servicio al cliente? Esa pregunta, aunque sí la podamos responder en sí o no, aunque sí parezca falible, no nos está dando nada concreto. Entonces vamos a poder seguir planteando proyectos uno tras otro y vamos a gastar un montón de tiempo proponiendo cosas que nunca van a llegar absolutamente a nada. Entonces, si la pregunta es mala, vamos a generar caos, vamos a generar confusión, vamos a generar pérdida de recursos y lo más importante, vamos a generar una pérdida de confianza en el equipo de datos. Si el equipo de datos es nuevo, si este es el primer o segundo proyecto de ciencia de datos para una empresa, puede ser que hasta aquí llegue porque no estamos demostrando que podemos hacer algo, porque nos fuimos a perseguir una pregunta que no es falible, una pregunta que no va a llegar a ningún lado, una verdaderamente mala pregunta. Y ahora,
¿Cómo sé si tengo la pregunta correcta? No lo sabes y no lo vas a saber nunca. Esto es lo que pasa en el mundo real. Te vas a hacer preguntas y nos toca como científicos de datos plantear experimentos utilizando algoritmos de aprendizaje automático, utilizando modelos de datos para poder responder a la pregunta y poder comprobar o desechar nuestras hipótesis. Pero no importa, como les dije, no necesitamos la pregunta correcta. Simplemente necesitamos una buena pregunta. Y ahora tenemos todo lo que necesitamos para saber que estamos planteando una buena pregunta para construir un buen proyecto de ciencia de datos. Y bien, espero que hayan disfrutado el video. Si les gustó, por favor denle like y por supuesto suscríbanse al canal para que pueda seguir creando contenido de ciencia de datos, tanto de cómo aprender ciencia de datos como del día a día de un científico de datos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.